ser seguramente la última charla que vamos a tener. No sé si se está viendo y se está compartiendo la imagen, por favor, de la presentación. ¿Me dan el... Buenas noches. Perfecto. Un minutito para que se vaya uniendo, entra la gente un poquito, un minuto y empezamos, ¿sí? Bien, entonces empezamos y vamos a empezar con lo que significa tratamiento. ¿Ok? Empezamos entonces con las características de los medicamentos que van a ser deseables para tratar y curar en un 99%, no es mentira, la tuberculosis. Tiene que tener características bactericidas, esterilizantes, que se prevengan las resistencias y que tengan mínima toxicidad. Ya hemos hablado de la capacidad bactericida, es de eliminar rápidamente el volumen de bacilos en multiplicación rápida en las cavidades sobre todo. Esterilizante, capacidad de matar a los bacilos durmientes o que están dentro de ciertas lesiones tipo nódulos, tipo calcium, ¿ya? Que están en multiplicación intermitente, y algunos que pueden estar también dentro de los fagolisosomas de los macrófagos. Para, para prevenir las resistencias, se debe combinar las drogas. Y también tenemos que ir viendo que no sean tóxicas, que no produzcan o que sean la menor cantidad de reacciones adversas que pueda presentarse. Hemos mencionado ya las poblaciones bacilares. Según Michelson, son las poblaciones que están en multiplicación relativamente activa. Cada 14 a 24 horas se va multiplicando en condiciones de oxigenación adecuada, en cavitaciones, con un pH neutro o alcalino, ¿ya? Y estos generalmente están en estas lesiones cavidades, ¿no? Son una probabilidad de que empiecen a tener inclusive mutaciones espontáneas. Son la mayor parte de estos bacilos que están produciendo la posibilidad de dar síntomas, hemoptisis, tos productiva, son altamente contagiosos, suelen dar baciloscopía positiva, y teníamos un dicho antes de los gemólogos, no hay lesiones cavitarias que tengan baciloscopía negativa. Es decir, cuando tú tenías un paciente con alguna lesión, con cavitación y sospechabas tuberculosis y la baciloscopía salía negativa, o sea, a menos que esté mal hecha, tú descartabas. ¿Por qué? Porque en esa lesión tenía que haber más de 1 millón de bacilos como mínimo. La selección natural, ya si nos da tiempo, insisto, porque suele ser largo todo esto, se presenta en este tipo de lesiones. Aquí podemos ver, por ejemplo, la lesión cavitaria apical en este lado es del lado derecho, donde este es su pH ideal 7,4, su oxigenación más alta que lo que probablemente se difunda al capilar y que tienen, como les decía, más de 1 millón de bacilos. Entonces, un fármaco que tenga esta actividad bactericida va a ser el ideal para rápidamente mejorar la clínica y negativizar al paciente y salvarlo. Los fármacos
que vamos a ver, son muy útiles acá, habitualmente es la isoniazida. Los de multiplicación rápida, ya lo hemos mencionado, tienen esa capacidad de mutación espontánea y la isoniazida es el fármaco ideal. Ya van a ver que han aparecido nuevos fármacos también. Por ejemplo, de los antiguos, entre comillas, rifampicina tiene menor actividad, las quinolonas tienen menor actividad, la micacina tiene buena actividad. Nuevos fármacos que ahora vamos a presentar, el linezolid, bedaquiline, delamanid, tienen también buena actividad bactericida. Las poblaciones B y C de Hutchinson tenemos que son de multiplicación lenta, sobre todo estos que están dentro de los macrófagos o aquellos que se están multiplicando en forma intermitente, por momentos no se multiplican y por momentos sí lo hacen, que están en el calcium o están fuera de la célula, que no son grandes poblaciones, pero sí son las que producen, digamos, recidivas. No son responsables de la gravedad del paciente, pero sí a lo largo del tiempo podrían matar al paciente, podrían dar sintomatología, son menos transmisibles que los cavitarios, pueden dar positiva, pero no tanto como las cavidades, y la selección de resistencia natural se presenta si hacemos un mal tratamiento con lo que vamos a llamar, se llama monoterapia encubierta. Si no eliminas este tipo de bacilos y tú crees que has empezado a estar curando al paciente después de 2 meses y no haces un correcto seguimiento, con seguridad vas a producir una recaída. Para lo cual necesitamos fármacos con actividad esterilizante, no necesariamente bactericida. Y estos fármacos son los siguientes. Son sobre todo, bueno, aquí están las lesiones cavitarias, ¿ya? Los bacilos de multiplicación lenta. La piracinamida. La piracinamida es un fármaco fantástico, aunque tóxico, que nos sirve justamente para prevenir las resistencias. Afortunadamente, ya están apareciendo otros fármacos que podrían reemplazar en caso de que haya reacciones adversas al mismo y no podamos utilizar, además de prescindir piracinamida, a veces se presentan reacciones adversas a otros fármacos. También se presume que el tiempo y las mejorías de tipo nutricional del paciente podrían mejorar, sobre todo aquellos bacilos que están llamados durmientes. Para los de multiplicación intermitente, no hay mejor cosa que la rifampicina, que también tiene actividad bactericida, como lo habrían visto, pero no tiene actividad esterilizante. Realmente la piracinamida se podría decir que es el único que mejora a los bacilos que están en multiplicación lenta. A los de crecimiento intermitente son rifampicina, las altas dosis de moxifloxacina, levofloxacina, o sea, las quinolonas, y estos nuevos fármacos como el linezolid, que es muy bueno para este tipo de bacilos, que lamentablemente cada vez se está viendo que este linezolid, pese a ser muy bueno y está en el esquema que se llama BIPAL, desafortunadamente se están viendo muchas reacciones adversas. Ha aparecido o reaparecido, por ejemplo, clofazimina, y también se está viendo que los pretomanid y delamanid, sobre todo delamanid, tienen actividad con los bacilos de crecimiento intermitente. Entonces, para diseñar un esquema, ya sea sensible o resistente, que lo veremos después, tenemos que tener 3 o 4 fármacos nuevos que nunca usó el paciente, que se sepa que están sensibles a probable eficacia. Por lo menos 1 o 2 bactericidas para curar y negativizar al paciente. Son los fármacos que realmente empiezan a mejorar la clínica del paciente en cuestión de días y o semanas. A las 2 primeras semanas que el paciente empieza a usar isoniazida y lo tolera, el paciente se va a sentir mejor. Y eso facilita la adherencia. Pero también tiene que tener 1 o 2 con buena actividad esterilizante, ¿no? Que además nos permitan evitar las recaídas y acortar lo menos el tratamiento. Y la rifampicina es el fármaco ideal para estos bacilos de multiplicación intermitente que pueden acortar el tratamiento. Y el tiempo suficiente para curar sin recaídas también, ahí tenemos actividad esterilizante
piracinamida, quinolonas menos rifampicina reducen el tratamiento. Este es un cuadro muy interesante que ha sido publicado ya antes de la pandemia, y nuestro mentor boliviano, latinoamericano, mundial, español de la CEPAR, Pepe Caminero, José Antonio, menciona en este cuadro dos, digamos, situaciones importantes con respecto a actividad alta o baja de los fármacos, con respecto a prevención de resistencias, actividad bactericida, esterilizante y toxicidad. Si nosotros nos vamos a alta actividad de prevención de resistencias, rifampicina en rojo es fantástica. Después le sigue isoniazida, etambutol y los nuevos fármacos que lo vamos a ver en la tabla. Y va bajando y prácticamente de la lista de fármacos van descartándose los inyectables, ¿no? Les hablaba de la streptomicina y también las drogas inyectables de segunda línea ya no se están utilizando. Las tenemos ahí en algunos casos, sí la vamos a usar. Y las que previenen menos las resistencias son la piracinamida. Pero de actividad, digamos, bactericida, la mejor siempre va a ser isoniazida, después les sigue rifampicina y quinolonas. Van a darse cuenta que también el Delamanid va a pasar, o el Pretomanid va a pasar como una droga bactericida, también tiene actividad bactericida en linezolid. Y hacia abajo son fármacos, la tionamida, por ejemplo, que no sé, bueno, tiene muy poca actividad bactericida, lo mismo que clofazimina y piracinamida. La actividad esterilizante mejor es la rifampicina. La rifampicina, la piracinamida y las quinolonas en ese orden se pueden contar como esterilizante y prácticamente no la tienen el resto de los fármacos. Cuando nosotros vemos toxicidad, siempre están casi todas, ¿no? Pero bueno, etambutol y yo pusiera piracinamida. Realmente la piracinamida en nuestro medio es la que más hepatotoxicidad nos produce, con lesiones de tipo líticas y estásicas, es decir, hay citólisis con elevación de transaminasas y también hiperbilirubinemia mixta por piracinamida. Después le sigue, bueno, cualquiera, y fíjense que la toxicidad está en orden inverso. Quise decir que está en orden inverso porque baja toxicidad sí están estos fármacos y alta, está correcto este gráfico, perdonen. Linezolid y piracinamida son las drogas que más cuidado tenemos que tener. Bien, acá voy a mencionar este grupo de fármacos de acuerdo a su clasificación con respecto a drogas, o sea, son las drogas de segunda línea. Las de primera son rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿de acuerdo? Ahora, para tratar las resistencias se han clasificado, ha habido nuevas, digamos, clasificaciones y supuestamente esto también va a sufrir cambios. Por ahora se menciona esto de ya antecitos de la pandemia como grupo A, donde por lo menos debemos incluir 3 fármacos en el tratamiento de las TB resistentes, ya, como quinolonas, bedaquiline y linezolid. El grupo B tenemos la clofazimina que se utiliza para la lepra, que ha sido, digamos, nuevamente utilizada en el caso de la tuberculosis, y el grupo de la cicloserina pericidona, que presumimos van a bajar a un grupo C y muchas del grupo C van a pasar al grupo A, por ejemplo, de la manid, ¿ya? Que definitivamente, o pretomanid, tienen que subir al grupo A y ya no podemos pensar, y bueno, va a haber reclasificaciones seguro, pero, por ejemplo, muchos esquemas antiguos para tuberculosis multidrogresistente utilizábamos todos los que podíamos, digamos, usar, pero no contábamos, ¿no? O sea, no eran útiles, pero igual les dábamos. Etambutol, piracinamida, igual entraban, y no teníamos de la manid, ahora ya va a venir, sobre todo el tertomanid. Quinolonas no están arriba, pero en los carbapenémicos, quiero decir, sí se pueden usar la amicacina, la etionamida y el PAS, que prácticamente estos fármacos son del grupo C y que se usan en, digamos, situaciones muy particularizadas, tratamientos de tipo individualizado.
Todos los pacientes deben ser manejados actualmente en condiciones de programa ambulatorio, pero en algunos criterios, en algunos casos, vas a internar al paciente. Cuando el paciente requiera oxígeno, se encuentre con insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada, cuando tiene una forma de tuberculosis extrapulmonar grave. ¿Cuáles son? La miliar. Actualmente tengo un paciente en el hospital donde trabajo que tiene tuberculosis miliar, ya una tuberculosis extensa. Tiene, o cuando tienes meningitis tuberculosa, que son las formas graves, y la pericarditis tuberculosa. Normalmente preguntamos los doctores, esto es una pregunta de examen, ¿no? Criterios de hospitalización, o cuáles son las tuberculosis graves que tú necesitas internar y seguir a los pacientes. Cuando el paciente tiene hemoptisis, cuando el paciente tiene RAFAS, llamamos reacción adversa, fármacos, y hay dos grandes que necesitan hospitalización. Muchas veces las RAFAS mucocutáneas severas, los síndromes de hipersensibilidad mucocutánea se llaman, y las hepatitis. Los fracasos terapéuticos muy pocas veces se debe internar, a menos que tú quieras hacer un seguimiento de que tu paciente realmente consuma los fármacos, y extremadamente raros son los casos sociales que prácticamente en nuestro medio hoy en día deberíamos internar casi a todos. Y siempre que vamos a internar, tenemos que tener un área especial para hacer una ventilación cruzada, aislamiento respiratorio, lavado de manos permanentes, uso de mascarilla para el paciente, un barbijo, y para nosotros un N95, idealmente con también exposición a la luz solar. Con respecto, no sé si se sigue viendo, por favor me dicen. Sí, ¿verdad? Sí, doctor, se sigue viendo. Ya. El tratamiento de la tuberculosis se divide en dos grandes grupos, la sensible y la resistente. La sensible, podemos, de acuerdo al GeneXpert Ultra que estamos haciendo el diagnóstico, tener rápidamente el diagnóstico de tuberculosis sensible a rifampicina o resistente a rifampicina, que nos detecta RR. Y va a ser dos aguas diferentes. El sensible. El sensible al tratamiento, esto está adelante. Ese es el esquema. 2 meses de 3 fármacos: isoniazida, rifampicina y piracinamida. Con baciloscopía negativa pasamos a la segunda fase, que son 4 meses de isoniazida rifampicina. Por cuestiones operativas, normalmente en esto que llamamos 2 meses, los días domingos no se administran, y se puede, digamos, no hay problemas con que no se dé un día con respecto a lo que se llama curva farmacológica de actividad. Vamos a tener teniendo actividad postantibiótica, y no hay mayores problemas con respecto a generación de resistencias. Eso sí, en condiciones de que, digamos, no tengamos una población que tenga mutación natural a la isoniazida. ¿Por qué usamos entonces el etambutol? Para proteger la resistencia inicial a isoniazida. Y en países como el nuestro, que su resistencia está bordeando al 10%, debemos utilizar siempre etambutol. ¿Para qué? Para proteger a la rifampicina de una eventual resistencia inicial a isoniazida. ¿Por cuánto tiempo? Al menos, ¿no?, hasta que tengamos un pasaje a segunda fase con el seguimiento. El seguimiento se hace con baciloscopía. El diagnóstico se hace con biología molecular. O en el cultivo y test de sensibilidad realmente sepas que tú eres sensible a isoniazida rifampicina. ¿Por qué no etambutol o toda la fase intensiva, digamos, ¿no?, durante todo el tratamiento en pacientes que, digamos, estén con baciloscopía positiva al final del segundo mes? Es necesario, cuando salga la baciloscopía positiva al final del segundo mes, mantener el esquema. Y si puedes, vas a mantener los 6 meses. Y eso es lo mejor, porque a veces cuando al tercer mes negativizas o sigues saliendo positivo, tú te quedas en la duda si estás fracasando o no. Y debes mantener el esquema, no debes pasar a segunda fase. Eso se hace en condiciones programáticas,
ya que no siempre llega inmediatamente los resultados, sobre todo de sensibilidad de cultivos llamados fenotípicos. ¿Cuál es el mejor tratamiento entonces para TB sensible cuando no se conoce, porque no sabemos en el GeneXpert si es sensible a isoniazida o no se sabe? Agregar siempre etambutol. Y la rifampicina es clave acá, hay que protegerla a este fármaco y por eso se pone en R. Y no cambiar hasta que tú sepas realmente, no va a llegar tempranamente, porque va a tardar como 4 meses que llegue tu test de sensibilidad de la Ciudad de La Paz, y tú tienes que mantener este esquema, ¿ok? No va a pasar nada, más bien es lo que todas las enfermeras supervisoras del programa y todos los médicos supervisores del programa están haciendo con los médicos de atención primaria. Entonces, tenemos este esquema y el tratamiento sería suficientemente 6 meses, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si, Dios, aquí está. Nosotros podríamos utilizar, ha habido un estudio, 9 meses de isoniazida rifampicina en vez de utilizar este esquema. Pero piracinamida definitivamente se puede dar, ¿ya? Para no solamente reducir el tiempo, sino para prevenir resistencias, ¿ya? Porque uno podía utilizar directamente 9 meses de isoniazida rifampicina, pero queda un poco coja la parte de esterilizar las lesiones de bacilos en multiplicación lenta. El tratamiento de la tuberculosis debe ser asociado en nuestro medio, prolongado, 6 meses como mínimo, en una sola dosis hay que dar todas las tabletas. Si digamos al paciente le toca 6 o 7 tabletas, de acuerdo a kilopeso, caramba, no le vas a dar a tomar todas juntas. Sí les tienes que dar a tomar todas juntas, pero no de golpe. Es decir, tableta tras tableta, con un intervalo de, si quieres, 1 minuto, 2 minutos, que enfermería se dé su tiempo. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo de la medicina y en el mundo? La gente anda corriendo cual si fuera delivery, no sé a dónde, la verdad. A ver si ustedes me enseñan dónde están corriendo a prisa. Simplemente están huyendo. Están huyendo y están queriendo entrar en esa vorágine supuestamente de competitividad, pero yo les voy a cambiar, digamos, la Matrix y les voy a decir, no me sean competitivos, porque no estamos en un campeonato de fútbol, me encantaría, a ver, donde se ve la calidad de un profesional es la competencia, ¿no? La competencia es tratar de resolver los problemas que te ofrece lo que a ti te compete, caballero, señorita. Si no, eres patético. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas que son realmente insufribles y son lamentables los resultados. Cuando uno anda actuando rápido, sin conocimiento y sin elaboración previa de un plan. Por lo tanto, tableta tras tableta, si en 5 minutos toma las 6 u 8 tabletitas que le tocó tomar al paciente, fantástico. Y mejor si es en ayunas. En ayunas sí, necesitan 2 horas de estar con estómago vacío para que tengan buena absorción y no se interfieran, sobre todo isoniazida con algunos fármacos y también rifampicina, como ya vamos a ver. Monodosis, que se ha supervisado no solamente por la enfermería que revise, antes éramos recontra obsesivos, ahora en el siglo de lo light, todo se ha vuelto light, ¿no? Inclusive ustedes. Y nada, ¿no? De modo, pues la inteligencia artificial se los va a devorar. El tratamiento tiene que ser controlado y tiene que tener kilopeso. Es importante al personal de salud ver que los pacientes tengan una adherencia. Y eso tiene que ver con la calidez y la calidad de la atención. Ver cómo controlar la evolución, no solamente la vaciloscopía, sino el peso. Cómo está la presencia de tolerancia a fármacos y vigilar si pueden hacer las llamadas RAFAs. Tendríamos que tener prácticamente 2 días para hablar de reacciones adversas a fármacos, pero bueno, es importante vigilar las RAFAs. Ver la prevención de otras enfermedades que puedan estar, digamos, descompensadas, como la diabetes, como la presencia de, si tiene o no el virus VIH y otras comorbilidades. Interacción a fármacos y siempre tiene que ser ambulatorio en la medida de los
de que se pueda, o antes, enfermería, cuando estaba y había mejor, yo les digo con todo respeto, hemos retrocedido, mejor control en esto, enfermería iba a domicilio. Todavía en algunos lugares se mantiene esto, se individualiza y a algunos pacientes se les va a visitar cuando están severamente enfermos y no pueden asistir. O hacemos el DOT-C comunitario o DOT-F familiar, donde una persona se convierte en el cuidador que por telemedicina puede orientarnos, y debería ser así, a la enfermera que está supervisando el tratamiento. El esquema entonces es 6 meses con esta probabilidad de éxito, más del 95%. Las reacciones adversas a fármacos están menos del 5%, y eso es lo que no nos permite decir que pueda ser el 100% si es que tragaría, voy a decir así, todo el tratamiento durante estos 6 meses. Pero nadie de buena gente, ni de buena gana, ni tal vez yo, pueda tomar los 6 meses si no estoy estrictamente vigilado y supervisado. Y este tratamiento se lo da en condición programática y cuesta menos de $10. Bueno, el dólar de antes, ¿no? Porque el cuarto fármaco, ya les hemos mencionado y suele ser una pregunta de examen, es para proteger a la rifampicina, como en el país tenemos resistencias elevadas a isoniazida, alrededor del 10%. Esto sirve justamente para este tiempo. Estoy repitiendo prácticamente. Y aquí están las dosis de los fármacos. Acá vamos a tachar a este fármaco, ¿ya? A este fármaco porque ya no se utiliza. No vamos a usar más rifampicina o streptomicina. Siempre vamos a usar isoniazida. Las tabletas vienen generalmente compuestas. Tenemos presentaciones solas, sí, pero generalmente vienen en una combinación de rifampicina y isoniazida, que están en 300 de rifampicina y 150 de isoniazida. Y la dosis es 10 miligramos kilo peso de rifampicina y proporcionalmente, como es la mitad, 5 de isoniazida. Y la dosis máxima, señores, por más de que tu paciente pese, digamos, 100 kilos, tiene que ser 600 miligramos de rifampicina y 300 de isoniazida. El etambutor viene en comprimidos de 400 y la dosis es de 15 miligramos, ¿no? Que 15 a 20, 25 miligramos kilo peso. Pero normalmente tratamos de dar 15 y dosis máxima son 1200 miligramos por vía oral, y la piracinamida son de tabletas de 500 miligramos, es dosis de 25 a 35 miligramos kilo peso. Por ser tóxica empezamos con 25 miligramos kilo peso, y las dosis máximas son 2 gramos, o sea 4 tabletas al día, máximo que se puede dar. Tenemos para presentaciones pediátricas también tratamiento de rifampicina en suspensión. El seguimiento del paciente, bueno, todo esto ustedes van a tener como capacitación durante su formación de internado. Motivar al paciente no es fácil. No es fácil, por más empático que tú seas, tener todo lo que vemos. Y eso es lo difícil del arte de la medicina. Siempre supervisar diariamente, de lunes a sábado, siempre hacer la prueba rápida para VIH y glucemia, haciendo un seguimiento bacteriológico, como dice el programa. Si tiene tuberculosis extrapulmonar, pregunto a ustedes, ¿cómo harías el seguimiento de una tuberculosis pleural? Por ejemplo, ¿alguien me puede responder? Sabedores que el diagnóstico de una tuberculosis en la pleura no es por vaciloscopía, es por examen de líquido pleural. Hola, ¿hay alguien ahí? Estamos, doctor. Alan, ¿estás ahí? ¿Los de River están ahí? Jejeje. Alan, Ryan. No, no están. Bueno,
En extrapulmonar no se hace vaciloscopía, pues no vas a pedir vaciloscopía de esputo si tiene una tuberculosis testicular. Es por clínica. Es por clínica, tal vez con algún análisis de ecografía del testículo o, digamos, inspección clínica. ¿Cómo está el paciente? Pasas, automáticamente terminas las dosis requeridas de estos 2 meses, pasas automáticamente a segunda fase. Y después, si lo requieres, puedes pedir, digamos, vaciloscopía y cultivo. Para diagnóstico, GeneXpert. Para seguimiento, vaciloscopía y cultivo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Avances en el tratamiento de la tuberculosis. Cada vez han aparecido nuevos fármacos y nuevos esquemas. Estos fármacos son tan eficaces como bactericidas, como esterilizantes, y eso nos está permitiendo, sobre todo en esquemas que se están ensayando en países como Asia, como África, y también nosotros, saber que podemos acortar el tratamiento. Y en junio de 2021, en plena pandemia, la OMS publicó este esquema que no es inferior que el esquema de 6 meses. Son 4 meses, todos los días, de isoniazida, piracinamida, moxifloxacina, no se utiliza metambutol y rifapentina. Esto, 4 meses, permitió con esta publicación que en esta población estudiada, comparado contra el esquema habitual en 13 países, se vio que el esquema control habitual tenían un porcentaje de resultados no favorables, digamos, no inferior a el esquema que se empleó, rifampicina, moxifloxacina, y también se empezó a utilizar después isoniazida y moxifloxacina. Los factores que pueden, ya, después van a ver en otro esquema, esto que está prácticamente, ya se va a probar. De hecho, la American Thoracic Society, pero no todavía la OMS, lo va a aplicar porque, por costos, ¿no? Ya va a empezar a haber cambios, pero la idea es de que el tratamiento sea solamente 4 meses en niños y también en estos pacientes no VIH sensibles, tanto extrapulmonar como pulmonar. ¿Qué factores pueden intervenir para que un tratamiento empiece a ser resistente? Que empiecen a utilizar esquemas fuera de la norma. No faltan Illuminati que empiezan, pasa de todo cuando no se supervisa. Desde la subdosificación, ¿no ven? Desde que, bueno, se lo entrego al programa que se encarguen ellos, y desafortunadamente no es así. Y cuando uno da tratamiento ambulatorio, sobre todo en segunda fase, y como tenemos poblaciones, muchas de ellas migrantes, a ver, imagínense, mañana está empezando un bloqueo que va a haber en todo el país. No sé si se han enterado. ¿Ustedes creen que mucha gente que tiene que ir de un lado al otro a recibir su tratamiento va a poder llegar? ¿Ustedes creen que enfermería, la ambulancia va a poder pasar? Bueno, estas circunstancias hacen de que se le dé al paciente un tratamiento para la semana muchas veces. Y si ya se cumplió su semana, ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Cómo va a llegar a su centro de salud? Nada más es cuestión de sentido común darse cuenta que muchos van a tener tratamientos irregulares y lo tienen en una situación como la que estamos viviendo. Además a eso, si se asocian comorbilidades, interacciones a otros fármacos y lo que llamamos alteraciones metabólicas, farmacocinéticas, farmacodinámicas, intrínsecas de cada paciente, esto puede generar la multidrogoresistencia. Pero sobre todo son las monoterapias encubiertas. Cuando un esquema que está fracasando, empiezas o no está tolerando, empiezas por idea tuya, sin consultar, ¿no ve?, a consultores que siempre hay, a poner una droga u otra. Digamos, entre las interacciones a fármacos, tenemos en el eje de las abscisas, que debe estar abajo, tenemos droga IE, y en el eje de las ordenadas, la X. Y podemos ver que podemos interactuar, digamos, los aminoglucósidos, si pueden incrementar las
concentraciones en X, ¿ya? O en Y, de acuerdo a la utilización, por ejemplo, de, a ver, en el caso de aminoglucósidos, ¿no? Tenemos que tener cuidado en fallo renal, definitivamente. En el caso de fluoroquinolonas, en el caso de etambutol, los antiácidos van a ser dañinos para estos porque van a decrementar las concentraciones de estos fármacos. Si nosotros nos vamos a ver a isoniazida, voy a poner esto, y es lindo tener esto cuando tenemos tiempo, pero si nos atosigan en el socialismo del siglo XXI, la prisa es más importante que el razonamiento, que ser, como les decía, ¿no? Ser competente, pues eres un médico patético delivery, ¿no? Un patético, que me estás queriendo demostrar que sabes, pero no sabes nada. Y bueno, ahí vienen los fake empowerment, los falsos empoderados, que los veo clonarse por montones. La isoniazida, por ejemplo, si tú estás dando prednisolona, puede incrementar los niveles. Si tú le das antiácidos, va a disminuir los niveles. La misma dieta, como van ustedes, va a disminuir los niveles. Y otra interacción de fármacos que van a incrementar los niveles de isoniazida, antiepilépticos, carbamazepina, penitrina, y así sucesivamente, warfarina. Y así tienes esta gráfica muy interesante que tendrás que verla, ¿verdad? Tendrás que verla si estás usando piracinamida y quieres utilizar porque, digamos, tiene hiperuricemia. Y tú sabes qué paciente que toma piracinamida de per sí va a elevar las concentraciones de ácido úrico y le empiezas a dar allopurinol, vas a disminuir los niveles de eficaces del fármaco propiamente dicho, y tendrás que tener otra estrategia, pues, que tendrá que ser la dieta o tal vez utilizar Probenecid. Pero el Probenecid no hay en nuestro medio, pero igualmente puede llegar a Y, es decir, puede llevar a elevar las concentraciones del fármaco. Caramba, es complicado, pero esto es lo que deberíamos usar casi cuando usamos tratamientos tan largos y tan asociados como el tratamiento de la tuberculosis. También hay interacción de rifampicina y las drogas VIH. Ni hablar. Y tendríamos que tener este gráfico para ver qué fármacos, de hecho no se utilizan actualmente, pueden interactuar con la rifampicina. En el diagnóstico de la resistencia, que lo vas a detectar en grupos de riesgo, ¿no ven? Por el RR, ¿no? Vas a salir tu Ginexpert Ultra RR, rifampicina resistente, y asumes automáticamente que puede ser resistente a isoniazida. ¿Cuáles son los factores para que puedas generar o pueda haberse presentado esto? Que haya fracasado un tratamiento a drogas de primera línea, y fracaso significa que tú tengas vaciloscopía positiva al cuarto mes, confirmada con cultivos recién al término del tratamiento. O cuando tienes ya contacto, ya sabes que es contacto de un paciente que dio tuberculosis multidrogresistente. A saber, multidrogresistente, resistente a rifampicina e isoniazida o rifampicina R, y todavía no se sabe porque no llegó el cultivo fenotípico de isoniazida. Entonces esto es de alto riesgo. Y mediano riesgo son todas estas situaciones que siempre hay que tener en cuenta. Que ese contacto confirmado, que no esté rápidamente convirtiendo, que esté tardando, que al segundo mes siga positivo, ¿ya? Que persista positivo después del tercer mes, sobre todo ahí, ¿ya no? O que el paciente se haya ido, qué sé yo, a Capinota y no te avisó, o se fue a Los Yungas y no te avisó y se fugó, pérdida de seguimiento, o le hiciste la transferencia y nunca llegó a Oruro. Eso pasa. Otra situación que te hace pensar, aunque es mediano riesgo, que puede ser resistente, es cuando el paciente terminó el tratamiento supuestamente curado, ¿ya? Y tempranamente, así se llama recaída temprana, o tardíamente, más de los 2 años o menos de 2 años de ese tratamiento inicial, vuelve a presentar con síntomas y le detectas Ginexpert, digamos, RR. Ese paciente es mediano riesgo de que pueda tener
resistencia. Cuando el tratamiento ha sido manejado fuera de norma, con esquemas MADE en cada médico, cuando el paciente está con reacciones adversas en forma prolongada, fuera de norma, cuando ha estado en instituciones expuestos, cárceles, ¿no ven? De alta prevalencia en tuberculosis drogoresistente, pues no se hospitalizan a los pacientes. No deberías. Excepcionalmente, ya les he dicho los criterios de hospitalización. Y en nuestro hospital, los pacientes con coinfección, con críticamente enfermos, muy insuficientes respiratorios o con fallo de otros órganos, fallo hepático o digamos con un VIH que tenga otro, o con un paciente con SIDA que tenga otra enfermedad que está asociada a una coinfección con otra bacteria o otro virus, digamos un citomegalovirus, bueno, ahí sí puedes internarlo. O cuando se ha descompensado una comorbilidad. En todas estas situaciones vas a pensar que puede haber generarse resistencia por interacción fármacos mismos. Entonces, les explico cómo empezó el asunto de la resistencia, ¿no? Siempre hay mutantes, ¿no? Con probabilidades de ser mutaciones de tipo natural. ¿Qué significa? Que en una población dada, sobre todo cuando hay más de 1 millón de bacilos, aparece, ¿no?, la probabilidad de que salga un mutante resistente. Por ejemplo, isoniazida tiene que haber una población de 10 a la 5, 10 a la 6 para isoniazida. Streptomicina ya no nos interesa. Para rifampicina tiene que haber una población de 5, 10 a la 6, 10 a la 7. Y no se necesita tanta población para que haya una mutación de etambutor, una población de bacilos de 10 a la 4, 10 a la 5. Estos naturales resistentes, ¿ya?, son los que, digamos, están en la comunidad de un paciente que empezó tratamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando haces mal manejo, cuando el paciente hizo un tratamiento y no te avisó, y tú no investigaste que ya había hecho un tratamiento en la Argentina, o hizo en Brasil, o no declaró, o no se llevó por X o Z motivo a registrar, y ya recibió más de un mes de tratamiento, ya se seleccionó, ya amplificó resistencias, y tú no empiezas el mismo esquema sin haber pedido el expert siquiera, o no te llega el GeneXpert, cosa, situación muy del diario vivir en muchas poblaciones de Bolivia. Tú empiezas el esquema y ¿qué va pasando? Que eso que es natural, estás generando una resistencia ya adquirida, donde va creciendo lo que se llama el rojito, se va volviendo cada vez más por mal manejo, y ahí aparecen el fracaso por resistencia a drogas, y este paciente va a empezar a contagiar en su comunidad a otros casos nuevos, y ya va a aparecer y diseminarse el tratamiento de la TBMDR o multidrogoresistente. El problema entonces, ¿qué es? Es manejar en cuestión programática, ser responsable, y este programa se llama Lucha contra la Tuberculosis. ¿Qué es lucha? Contra todo lo que uno no quiere ver, incluido todo el desastre socioeconómico de nuestro país. Errores programáticos, para no decir que es la parte oscura de lo que el médico no quiere ver. Investigación clínico-epidemiológica. Entonces siempre tenemos que estar haciendo la historia clínica, y yo les digo a mis alumnos que si no veo buenas redacciones de sus antecedentes de tratamientos previos, dónde inició, terminó curado, cómo fue tu tuberculosis, era pulmonar BK positivo, indagar como un detective, pero sin ser insidioso, pero quitarle lo detectivesco y ponerle un poco más de empatía. Ese es el arte de la medicina, saber los fármacos utilizados, la dosis diaria, duración, regularidad, condiciones de egreso, a ver si te muestra la ficha epidemiológica, o si tú te estás ahí viendo que el paciente se automedicó, o el médico le dio una medicación por su iniciativa propia en linezolid endovenoso, quinolona endovenoso y carbapenémicos endovenoso, que hay algunas formas de rescate cuando el paciente no tolera por vía oral, pero no se registra. Esa es una forma de detectarlo y tener un asterisco, porque puede el paciente generar resistencias. Monoterapia real o encubierta, información de cultivos, estudios previos, ¿verdad? Si ha hecho reacciones a fármacos previos,
Si tiene comorbilidades, diabetes, si ha tenido casos, digamos, de fracasos, de drogoresistencia y lo más importante acá, alcoholismo y drogodependencia que están creciendo en nuestro medio. Antes, tendría 2 semanas para hablarles de todo lo que se ha hecho en tuberculosis multidrogosistente en el país, donde he formado parte, gracias a Dios, de que se empiece a instituir, gracias al Comité Luz Verde de la Organización Mundial de la Salud en Bolivia, los 9 primeros casos de tratamientos multidrogosistentes, ¿no? Que hemos empezado en 2005, 2004, 2005, y que ha sido toda una lucha. Por eso se llama Programa de Lucha contra la Tuberculosis. Entonces, empezaron los tratamientos que antes eran sumamente largos, ¿no? Empezábamos a utilizar drogas o tratamientos inyectables, drogas endovenosas o intramusculares que utilizan 6 meses de aminoglucósidos, ¿no? Amicacina, capromicina, o canamicina, que definitivamente tenían un tratamiento que no era muy eficaz, que mejoraban como mucho el tratamiento, curaban un 50-60% de los casos, ¿ya? El resto habitualmente fallecía o abandonaba el tratamiento por reacciones adversas a fármacos y quedaban, si curaban, casi todos, el 100%, sin oído, es decir, sordos. Entonces, se han ido haciendo cada vez más regímenes cortos y gracias al estudio y el impulso de, digo yo, la Organización Mundial de la Salud en tuberculosis, se han ido, digamos, viendo cada vez fármacos muy eficaces, bactericidas y bacterioesterilizantes, que han ido acortando los tratamientos. Más o menos les voy a mostrar actualmente cuál es el tratamiento ahora para la RR, resistencia a rifampicina, o confirmación de multidrogresistencia. Los mejores fármacos que se han evaluado de toda esta lista ABC que les mostré antes son bedaquilina, linezolid, quinolonas, levo, ¿ya? Y moxifloxacin, donde podríamos decir que estos son los fármacos mejores: bedaquilina, linezolid y quinolonas. Y se ve esto por la probabilidad de ir mejorando la mortalidad de los pacientes en esquemas que ya lo vamos a mencionar. Queda como en segundo lugar los carbapenémicos y la clofazimina como en tercer lugar. Los peores fármacos que en esquemas de 18 meses usábamos son los aminoglucósidos, ¿no ven? Que tienen buena acción bactericida, pero producen mucha reacción adversa a fármacos. Después, la etionamida, proteonamida, que son similares, la piracina y etambutol, que definitivamente no deberían estar ahí, y bueno, se los da y se los sigue dando en algunos lugares. Ya van a ver que ha cambiado gracias a tanta lucha. El primer lugar de, digamos, los medicamentos que no deberían utilizarse, pues está ahí dado por la cicloserina, después le sigue la estreptomicina y después la canamicina. No deben usarse estos fármacos. Ya van a ver ustedes que en condiciones de tratamientos individualizados o para el tratamiento de tuberculosis que tienen rafas a bedaquilina o a linezolid, sí se pueden emplear algunas sumatorias de estos tratamientos que se están todavía en investigación. Entonces, drogas de segunda línea que tenemos ahora en el programa, esta es una copy-paste de lo que me acaban de pasar el 26 de mayo para revisión, de lo que ya se está haciendo, son el esquema que se llama Bipalm, bedaquiline, pretomanid, linezolid y moxifloxacina. Esto es cuando todavía no se conoce que haya resistencia a quinolonas, y si hay, es a levo, no a moxi. Y estas son las dosis, la presentación, ya van a ver ustedes que el tratamiento y el pedido, bueno, estas son las drogas, ¿no? Bedaquiline, pretomanid, linezolid y moxifloxacin. El Bipalm se utiliza por 6 meses. ¿Y quiénes son los que van a utilizar? Son los que tienen multidrogresistencia o RR. Sale RR, tú ya tienes automáticamente el Bipalm, ¿ya? Y tienes que tener situación también donde son diarias, una sola toma,
tratamiento estrictamente supervisado de lunes a domingo. En esta oportunidad no se descansa domingo. ¿Quiénes no deberían utilizar? Cuando el paciente ha utilizado, dicen, más de 2 semanas o 4 o un mes quinolonas. Y eso es lo que uno va, no sé, desgañitándose, hablándole a los médicos que tienen sordera interlocutoria y que les gusta, como la vecina de al lado, creer más en lo que ven que en lo que leen y lo que se les explica. Yo no sé esa mutación si está en ustedes, que se vuelven cada vez, en vez de ser más inteligentes, más estúpidos. Perdónenme, pero cada vez se utilizan quinolonas para tratamiento de neumonías. Ni siquiera debería utilizarse para tratamiento de neumonías de la comunidad. ¿Por qué? Porque se ha visto que beta-lactámicos más macrólidos es mejor, inclusive en situaciones de neumonía grave de la comunidad, a menos que tengas resistencia o hayas hecho, digamos, no estés respondiendo a tu tratamiento o tengas el tratamiento que hacer para una legionelosis. Pero bueno, como las visitas médicas tienen un impulso grande, la visitadora médica o el visitador es muy agradable, muy empático contigo, y tú copias al doctor de emergencia que hace estupideces muchas veces. Y no lo sabe, eso es lo peor. Y si lo sabe, bueno, en el país de hacerse el tonto, pues es mejor. Lo digo así claramente, ¿no? Y entonces se está usando indiscriminadamente la quinolona. ¿Por qué? Porque después no vas a poder utilizarlo si es que tienes tuberculosis y es MDR. Mujeres embarazadas y niños menores a 15 años, no porque tengan muchas reacciones adversas, sobre todo en niños, no por la probabilidad de que se hablaba de que podía inferir en el crecimiento y desarrollo del cartílago, pero en realidad esto todavía está por verse, pero igual no se utiliza y debería ser siempre esto estrictamente supervisado, ya que tenemos cada vez más rafas por linezolid, que hay que tener en cuenta la actividad del linezolid, ya tiene diferente acción, no lo voy a mencionar ahora, igual que la veracrina, y disminuye la formación de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, produciendo muchas veces pancitopenia, que suele ser grave, neuritis, polineuropatía en pacientes sobre todo diabéticos, que puede ser irreversible, ¿ya? Y acidosis láctica. Entonces, linezolid, tenemos que tener un seguimiento estrecho, y los cuteros. ¿Qué es el cutero? Bedaquilina y quinolonas pueden incrementar, cada vez se ve que no es tanto, pero hay que hacer un seguimiento del intervalo QT, y en pacientes con alteraciones del ritmo cardíaco debe hacerse previamente al inicio del tratamiento un electrocardiograma midiendo el QT corregido y ir haciéndolo según el paciente, como van a ver ustedes, un seguimiento mensual por lo mínimo, y cuando empieza a prolongarse el QT corregido, hay que tener siempre cuidado y tal vez tengamos problemas en algunos que tienen esta, digamos, interacción sobre todo con otros fármacos antiarrítmicos que puede estar recibiendo el paciente o tiene miocardiopatía de algún tipo, y muy pocos son los casos que por este tipo de rafa por bedaquilina, pero no es, digamos, despreciable esta posible reacción adversa. Entonces siempre tiene que estar siendo supervisado, ya que es lo último que vamos a usar. Y si no y vamos a tener, como en África subsahariana, Níger, que están teniendo en los países de Asia problemas, sobre todo con linezolid y bedaquilina, pues vamos a entrar en problemas con esquemas individualizados y ahí va a empezar a haber mortalidad incrementada. Las guías ATS han hecho una revisión a principios de este año y justamente mencionan esto, ¿no? Que el tratamiento actualmente deberíamos acortarlo a 4 meses, que no es inferior al de 6 meses, utilizando rifampicina, moxifloxacina, ¿ya? Isoniazida y piracinamida. Entonces, este tratamiento debería ser hecho 4 meses y listo. En pacientes que tienen niños, ¿no? Que no tienen tuberculosis severa y son RR, o sea, RS, quiero decir, sensibles. Todo esto es para sensible. Podemos utilizar el mismo esquema que estábamos utilizando previamente, ¿ya? Que es el esquema habitual todavía. El tratamiento para TB MDR es el BIPAL. El BIPAL todavía, aquí cuando se sepa que hay resistencia ya a quinolonas, no incluye
moxifloxacino. Utiliza bedaquiline, pregabalina y linezolid todos los días durante 6 meses, teniendo una fase intensiva que podría ser de 2 semanas, perdón, de 400 miligramos de bedaquiline, bajando luego a 200 miligramos 3 veces a la semana por habitualmente 24 semanas. Igualmente, la dosis de pregabalina son 200 miligramos al día y linezolid 600, pero se puede bajar según presencia de pancitopenia o trombocitopenia a 300 miligramos o polineuritis o polineuropatía. Y hay formas de detectarlo. Cada vez hay médicos que se dedican a esto y estamos en permanente capacitación. Y los esquemas que todavía son sensibles a quinolonas o no lo sabes, pues empiezas con el Bipal-M, como los había mencionado, y lo estamos usando en Bolivia todavía. Lo vamos a usar en Bolivia, ¿no? No importa, igualmente estos 3 fármacos pueden servir para una resistencia del tratamiento que tiene un 90% de éxito terapéutico, una maravilla. ¿Y qué se hace? El monitoreo del esputo, monitoreo de placas, de peso, de síntomas, de conteo de glóbulos, un hemograma completo, urea creatinina, hepatograma, bicarbonato, vamos viendo, bueno, en el caso de linezolid, lactato debería medirse, pero bueno, no siempre se puede medir, pero es importante. Pacientes hacer VIH, saber si está embarazada, el electrocardiograma. El electrocardiograma tiene que ser realizado habitualmente en línea de base, ¿ya? Dicen de mi equipo. Entonces, tenemos que hacer una vigilancia de todos estos parámetros para ir testeando la posible presencia de reacciones adversas. Y a ver, según todavía algunos tratamientos que habían hasta hace pocos meses, y muchos defensores de estos esquemas de 18 meses, ya, para el tratamiento de pre-XDR o XDR, se utilizaban 18 meses con 14.000 tabletas, comparado con menos de 750 tabletas, que puede significar un esquema bipal. Y a eso le puedes aumentar, digamos, a 1000, digamos, si utilizas el Bipal-M. No hay donde perderse ni en precio ni en reacciones adversas a fármacos. Por lo tanto, es una alegría darles a ustedes conocimiento de que ya se está utilizando el esquema Bipal, todavía con M, en pacientes con pre-XDR, ya, donde no se sepa, y ya podemos quitarle la moxifloxacina cuando sepamos que hay en un Ginex XDR resistencia a quinolonas, ¿no? El tema va a ser cuando empecemos a testear, que todavía no se lo tiene, la resistencia a bedaquiline y estos fármacos como el pretomanid y linezolid. Porque, sobre todo, linezolid es un fármaco, como estábamos asistiendo en las capacitaciones del Día Mundial de la Tuberculosis, a reportes de África subsahariana, el doctor Piubelo, un experto de la Fundación Damián, que también nos ayuda en Bolivia, que, caramba, tiene muchas reacciones adversas por linezolid y bedaquilina, y ahí sí hay que detectar tempranamente y hacer esquemas individualizados. Y dentro de todo lo que se llama el pipeline de actualización de fármacos que entran en desarrollo para ser, digamos, ya implementados, estaba escuchando el Telacevec, una promesa, junto con el Tedisolid, y sobre todo el Tedisolid, que es muy caro todavía, que tendría menos efectos de estos que estoy diciendo de polineuropatía y también de aplasia medular, y se podría utilizar en vez del linezolid. Y estábamos viendo también que el coabo de Pistat es un fármaco que utilizado junto con bedaquiline y pretomanid en vez de linezolid podría funcionar y está funcionando en algunos países del África, pero todavía eso está en borrador, no se puede aplicar. Y la idea es cada vez abreviar más las terapias conforme toda esta pipeline vaya actualizándose y vayamos haciendo el tratamiento cada vez más corto y más cumplible. Les podríamos mostrar alguna evidencia nuestra que tenemos, que es bastante, de lo que hemos hecho durante todos estos, a ver, pónganle de 25 años, casi 27 años en el país de actividad contra este gran monstruo que es la tuberculosis,
y que, chicos, ustedes se están dando cuenta recién ahora que nuestro país no había sido pues la Suiza que nos prometieron. No es nuestra, no es lo que nos dijeron, ¿no? Estamos en países del tercer mundo y ahorita estamos muy bajo en todo. Y no es político lo que les hablo, caballeros. Es una situación real. ¿Por qué crees que los médicos hemos estado siempre denunciando estas cosas? Porque vemos la realidad. Porque no nos tragamos, digamos, lo que los otros profesionales, lamentablemente, lo ven, ¿no? No están, recién lo están sufriendo porque no hay gasolina, recién, imagínense, nosotros hace tiempo ya sabíamos que en salud y educación estábamos pésimos. Pero bueno, hay quien no tiene conciencia y solamente vela por sí mismo, y eso es peligroso, más peligroso que un político, es tener un médico egocéntrico o narciso. Como siempre les digo a mis alumnos, que solamente me intereso yo soy el dueño del universo y listo, pero eso es peligrosísimo, puesto que tú serás dueño de tu universo, pero el universo no te pertenece. Tu sueño sí, es diferente, una pequeña diferencia. Chicos, que les vaya muy bien y nada, cualquier cosa pues a su disposición. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Eh, En las extrapulmonares es clínico. Y si es pleural, pues terminas y te cercioras que tu tratamiento está cumplido, digamos, los 2 primeros meses, pero si son 145 dosis, creo, ¿ya? Una vez que terminas en tu papelito, en tu tarjeta, ves que enfermería ha hecho los tiqueos, viene a su control, ya le toca pasar a segunda fase. No vas a pedir la ciroscopía, no vas a pedir Ginesper, no vas a funcionar el derrame pleural. ¿Por qué? Porque ya no va a haber derrame pleural. Si te ha ido bien, si has hecho el tratamiento correcto, a veces un uso de antiinflamatorios, corticoides asociado, ya no tiene ni derrame pleural el paciente. ¿Qué haces? Harás un control clínico, radiológico, laboratorial y pasas automáticamente a segunda fase. En todas las formas extrapulmonares, pasas automáticamente a segunda fase. Es difícil hacer ¿cómo te puedo decir? Un control de líquido-cefalorraquídeo de una meningitis tuberculosa, por ejemplo. Sí se hace en las primeras semanas para ver cómo está yendo, sobre todo si hay muchas complicaciones, hidrocefalias, o con, digamos, teoría de fiebre persistente, pues puedes hacer una punción lumbar para ver cómo está yendo la pleocitosis, cómo está yendo el adenosine pero después, si ha terminado, si todo está bien, señores, ha terminado las 2 primeras semanas, o los 2 primeros meses de tratamiento en una extrapulmonar, automáticamente, si todo está bien, tú pasas a segunda fase. Puedes decir que lo vea su especialista, el urólogo, pero el urólogo no le va a pedir un Neurotac para pasar a segunda fase. Si el paciente ha completado el tratamiento, se va a hacer seguramente un Ginesper en orina. No, el Ginesper no se hace de seguimiento. Se va a hacer un cultivo de orina para ver si ha negativizado, que no es tampoco la panacea, pero si está yendo bien y ha cumplido el tratamiento, tú sabes que ha hecho un tratamiento supervisado, automáticamente pasa a segunda fase. A eso me refiero con el control que haces en las extrapulmonares. Ojo, para el diagnóstico se hace biología molecular. Si tú le haces para seguimiento biología molecular, ¿qué crees que puede pasar con el Ginesper, digamos, terminada la primera fase? Va a seguir saliendo positivo y vas a creer que está fracasando, porque hay huella genética probablemente de algunos miles de bacilos que todavía están viables, ¿ya? Que todavía no son para salir positivo y que vas a creer que el paciente está yendo mal y no se debe hacer la biología molecular en el seguimiento, ¿no ve? Otra cosa es que tú pidas Ginexper XDR. ¿Qué significa? En un paciente que no está negativizando el segundo mes, tú le aumentas un mes más, digamos, lo que debes hacer y pides un XDR, pero a eso significa que va a detectarte la resistencia a fármacos de primera y segunda línea. No sé si me explico. Y no lo va, no, o sea, probablemente salga positivo, pero lo más importante es que hagas cultivo fenotípico y genotípico, que es otra cosa. Pero en el seguimiento se hace vaciloscopía. Y hay que pedir cultivo en las situaciones que he dicho,
Y nada, cerciorarte que el paciente esté recibiendo el tratamiento, que eso es lo más difícil. Lo más difícil es la pérdida del seguimiento. Ya les he mencionado las condiciones socioeconómicas. Se van a frustrar, caballeros, pero esa es la lucha. Se van a frustrar porque todo depende. Todo depende de lo que estamos de los demás. Dependemos de los demás. Y vos encoges de brazos y dices, bueno, a mí no me corresponde. Probablemente. Igual va a llegar a nosotros ese paciente. Van a ver. Entonces hay que tener actividad programática en tuberculosis siempre. Y eso es una fortaleza del país. Esperemos que